Chiquillos, consulta, de los que están conectados ahora, ¿qué fue lo último que vimos? Lo que tengan anotado en sus cuadernos para ver o decidir qué es lo que voy a revisar con ustedes ahora hasta las 7:10. ¿Se escucha, chicos? Sí, ¿Se escucha? Ya. Consulto de nuevo. no, ¿Qué fue lo último que alcanzamos a ver la clase anterior? yo no recuerdo al menos. Tengo 20 personas conectadas. 19, 20 personas conectadas. Ya, chicos, a ver, denme un segundo. Voy a buscar el último PowerPoint que creo que vi con ustedes. Profe, Diego, parece que fue la población en el entorno geográfico, parece que fue. ya. Us- ¿Ingresaron a la clase de la semana pasada, online? Sí, yo sí. Ángela, Sí, ya. Ah, ya, 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 ya. Entonces Carolina igual les mandó el link de conexión a todos, me parece. Entonces igual algunos ingresaron a la clase de geografía que hicimos la clase pasada. sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con esa clase y el próximo sábado también nos va a tocar online y ahí vamos a retomar lo que es historia con... me parece que alcanzamos a ver, ¿cómo fue lo último? ¿Alcanzamos a ver Guerra Civil de 1891? Antes de lo que fue geografía. Si les suena Guerra Civil de 1891 o Cuestión Social, en Sí, profe, la cuestión social también, del la alcanzamos a ver. Ya, del entonces ahí, 20, 19, 20, por ¿sí? ahí de 1840, de 1884 a 1930, tengo anotado yo más o menos, del Ya, siglo, en Chile. sí, sí, ciclo salitrero, ya, perfecto. Entonces ahí vamos a después, las últimas clases que ya nos quedan, las vamos a dedicar a lo que queda del módulo 3, ya que es todo siglo XX, Chile siglo XX, ya desde 1910 más o menos hasta ya finales de siglo, terminando con el tema de golpe de Estado, dictadura, cómo se inserta Chile al mundo actual, ya el rol que tiene hoy en día la mujer, cómo alcanzó mayor relevancia en el tema de eh, las profesiones o el trabajo, el acceso a la mujer al trabajo. Todas esas cosas las vamos a terminar de ver ya en las últimas clases. Y también lo que tiene que ver con democracia, ¿ya? Las instituciones que tiene Chile, cómo se organiza políticamente, ¿ya? Chile para entender un poco, por ejemplo, el rol que tienen los alcaldes, las juntas de vecinos, también cosas relacionadas a cómo se regula el trabajo en Chile, ¿ya? ¿Qué más? Y ahora lo que vamos a hacer es retomar lo de geografía rapidito para avanzar. Ya, lo otro, chicos, que quiero recordar que yo a Diego, que es la persona con la que me he comunicado constantemente para poder enviarles material de apoyo, ¿ya? Siempre les he enviado estos documentos que los voy a proyectar de inmediato para que sepan de lo que estoy hablando, antes de continuar con la clase. Ahí está.
son estos documentos. Yo los tengo nombrados como ensayos, ¿ya? Al principio, cuando recién partimos las clases, les mandé el ensayo del módulo 1, ¿ya? Que es este documento. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, dice ensayo de evaluación EPJA, contenido módulo 1, construcción histórica de la sociedad, unidad 1, unidad 2. Este documento que ustedes ven acá, que tiene uno que tiene un mapa, ¿ya? Son preguntas con respuestas, listas, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, la respuesta está marcada en negrita, ¿ya? Son preguntas con respuestas que ustedes tienen que ir estudiando, ¿ya? Son preguntas de exámenes de los años anteriores que yo he ido recopilando a lo largo de todo este tiempo que llevo trabajando en esta modalidad EPJA, ¿ya? Tengo el ensayo módulo 1, que ese ya lo envié como a principios de abril, me parece. También mandé el ensayo módulo 2 y 3, ¿ya? Que sería que este tiene, ¿cuántas preguntas? Son 51 preguntas. El de módulo 1 tiene 48 preguntas. Este tiene 50 y algo. Y acá este documento contiene preguntas del módulo 2 que corresponde a toda la materia de Chile siglo XIX y XX, y módulo 3 que es Chile siglo XX. ¿Ya? Son preguntas relacionadas a ese enfoque, a esos contenidos, ¿ya? La semana pasada le mandé a Diego, compañero online, este ensayo, evaluación EPJA, ya del módulo 4, que tiene que ver con población y entorno geográfico, que son puras preguntas relacionadas a geografía de Chile, geografía de la población, Tefi, eh, no me está preguntas no me relacionadas sale eso. preguntas relacionadas a las actividades económicas principales que La tiene otra están viendo Chile. la información, yo no. Apaguen los micrófonos, chicos, que todos se me desconcentran, ¿ya? Entonces, esos documentos es importante que por favor igual los estudien porque son una forma de apoyar, ¿ya? En este caso, el estudio, para que se acostumbren al tipo de preguntas que se realizan en las examinaciones, ¿ya? El examen lo tienen a la vuelta de la esquina, ¿ya? El examen es el 9 y 10 de agosto, ¿ya? Horarios por confirmar, colegio todavía también por confirmar, esa información se les va a hacer llegar a tiempo por parte de Carolina, la coordinadora, ¿ya? Para que no lo olviden. Me falta enviarles el módulo 5, ya que lo tengo listo acá, pero quiero revisarlo bien antes de enviárselos durante la semana. Yo se lo voy a hacer llegar a Diego para que Diego se los comparta a todos ustedes del grupo de apoyo virtual, ¿ya? Y esa es la idea, de que puedan ir estudiando esas preguntas y respuestas, y los PowerPoint también, que son parte del apoyo que se entrega por parte de la entidad, y los libros que también se enviaron en su momento, los libros en digital. Ya, ahí acepté a todos los que estaban esperando, y partimos con la clase que sería geografía. Ya, vamos a ir avanzando rapidito porque esto ya lo vimos la semana pasada. Con respecto a geografía, ya, bueno, ¿qué es la geografía? La ciencia que estudia y describe el entorno que nos rodea, ya. Analiza los elementos físicos, sociales y económicos también que tienen un lugar, ya, en un tiempo también determinado. Tenemos lo que es geografía física y humana, ya la geografía física más que nada lo que estudia es la formación y las variaciones de relieve, lo que es la hidrología o hidrografía con respecto a los ríos, los cursos de los ríos, lagos, ya todo lo que tenga que ver con las aguas superficiales, ya incluyendo también los océanos. La geografía física también estudia lo que es el clima, ¿ya? Y obviamente cómo son o cómo van siendo los cambios que se generan por factores naturales sobre el espacio físico, ¿ya? O terrestre, ¿ya? Que son cambios que se producen por las temperaturas, por los vientos, por el hielo, por las lluvias, ¿ya? Todos esos factores van modificando ya el relieve a lo largo del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el borde costero también se ha ido modificando. O sea, por ejemplo, no sé, por la gente que hoy en día de repente va a la playa, a la costa, eh, les doy un ejemplo, el Quisco, ya uno siempre va como de repente para esa zona,
El Quisco o Algarrobo también, que incluso en Algarrobo se nota mucho más la disminución de playa, ¿ya? Que se ha ido modificando. Y eso obviamente se ha ido modificando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, no ha sido de un día para otro. ¿Ya? Todos esos cambios que se generan en el relieve son estudiados por la geografía física. Después tenemos la geografía humana, ya que más que nada estudia la relación de las sociedades humanas con el espacio donde habitan, ya como también son los procesos económicos y también lo que tiene que ver un poco con la división política o cómo se organizan y jerarquizan los territorios ya a nivel político. O sea, más que nada entender cómo se divide el territorio, cómo se administra. Por ejemplo, saber que en Chile es un país, pero el país se divide en regiones, ¿ya? Y no siempre han sido las mismas regiones, ¿ya? Y a su vez nos dividimos también en provincias. Cada provincia tiene comunas, ¿ya? Bueno, tenemos que también saber, es importante saber que la Tierra se puede representar en distintas formas, como un plano, mapas, ¿ya? Un globo terráqueo. También la semana pasada hablé un poquito de cómo es la forma que tiene la Tierra. ¿Ya? Acá igual, cuando ustedes, por ejemplo, si están en su computador o en los teléfonos también, pueden acceder y pinchar este link de YouTube que hay. Es un videito súper corto que no dura más de 2 o 3 minutos, ¿ya? Que explica un poco cómo es la forma ya que tiene la Tierra, ¿ya? Porque la Tierra en sí no es redonda, no es una esfera perfecta, ¿ya? Hoy en día se habla mucho de que la Tierra tiene forma de geoide, ya que en este caso la palabra geoide termina significando la forma de la Tierra. O sea, la Tierra tiene forma de tierra, de la Tierra, ¿ya? No hay una en este caso, una explicación muy exacta para entender cómo es la forma que tiene la Tierra, ¿ya? Porque hay muchos factores que explican la forma actual que tiene la Tierra, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, la Tierra tiene su propio movimiento, que es la rotación, ¿ya? Hay otro movimiento que realiza la Tierra, que es la traslación, que en este caso la traslación es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol, ¿ya? Y la rotación es que la Tierra gira sobre sí misma. El hecho de que la Tierra ya rote o gire sobre sí misma, eso hace que la fuerza que se genera, o que impulsa en este caso, la materia que tiene la Tierra, ¿ya? Se impulsa ya hacia afuera, desde el centro de rotación. ¿Ya? A eso se le llama fuerza centrífuga. Esta rotación es la que hace que en este caso la zona central de la Tierra, ¿ya? Hacia el ecuador, sea más ancha y que los polos sean más achatados. ¿Ya? Entonces ese efecto provoca el desplazamiento de la materia de la Tierra hacia la zona ecuatorial y este ligero como abultamiento o sea, perdón, este ligero achatamiento que tienen ambos polos, tanto el polo norte como el polo sur. ¿Ya? También explicábamos rapidito cómo localizamos un lugar en la Tierra, ya si ustedes miran un mapa, ya sea un planisferio en un atlas o en internet, una foto, ya, o si vemos un globo terráqueo en una biblioteca o en las casas, de repente uno tiene un globo terráqueo, nos damos cuenta que tienen, ya, hay líneas, ya, hay líneas que tienen los mapas, ya, hay unas líneas que se llaman, ya, paralelos y otras líneas que se llaman meridianos. Entonces acá ustedes se pueden dar cuenta que estas líneas son líneas imaginarias, ya, que en este caso los paralelos, que son los que están acá, ya, son líneas imaginarias que van en dirección, ya, este, ya, oeste, ya, están de forma paralela, ¿ya? Y de forma paralela a el ecuador, ¿ya? Que es el paralelo cero, ¿ya? Que en este caso divide a la Tierra en dos hemisferios. Lo divide en hemisferio norte, que está arriba del ecuador, y bajo el ecuador es el hemisferio sur, ¿ya? En la zona intermedia, ¿ya? Si ustedes, no sé si se logra ver, chiquillos, pero hay unas líneas de color verde, ¿ya? Primero está la del Ecuador, que es roja, viene una línea amarilla, y después viene una de color verde, ¿ya? Esa línea de color verde, ¿ya? En el hemisferio norte se llama trópico de Cáncer, ¿ya? Y en el hemisferio sur, esta línea verde que está acá abajo se llama trópico de Capricornio,
¿ya? Aquí tenemos tres paralelos importantes, Ecuador y los trópicos, ¿ya? Y los trópicos, ¿ya? El clima, ustedes se podrán imaginar que es tropical. Entonces, entre el Ecuador y los trópicos, esas zonas generalmente tienen un clima tropical, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, si nos fijamos aquí, aquí está Sudamérica, ¿ya? Acá abajo está Chile, ¿ya? Ya nosotros nos perdemos el trópico, ya el trópico está hacia arriba, y por ejemplo Brasil, podríamos decir, tiene ya zonas tropicales, ya Brasil, poco de más arriba ya tenemos la zona central de América, ya. Por otro lado tenemos los meridianos, ya que también son líneas imaginarias, pero que van en dirección norte-sur, ya, y unen los polos, el polo norte y el polo sur. Hay un meridiano que se toma como meridiano cero, ¿ya? Que en este caso divide también, ¿ya? Eh, al planeta Tierra en dos, ¿ya? En hemisferio oeste y hemisferio este, ¿ya? Y este es el meridiano cero que se llama Greenwich, ¿ya? Acá también hay otra foto que habla también más claro de con respecto a cuáles son los paralelos, los meridianos, ¿ya? Zona polar, ¿ya? Polo norte y polo sur. También tenemos los puntos cardinales para poder localizarnos, ya todos ya que me imagino que los conocen, norte, sur, este, oeste, ¿ya? Denme un segundo. Ya. Una vez que más que nada se conoce lo que son los paralelos y los meridianos, nos podemos ubicar de forma más exacta o concreta en cualquier superficie de la Tierra, ¿ya? Y para poder ubicar una zona, ¿ya? Necesitamos saber cuáles son las coordenadas geográficas, ¿ya? Es decir, a qué latitud o a qué longitud se encuentra tal lugar, ¿ya? Y para eso es que nos sirven también los meridianos y los paralelos, ¿ya? La longitud, en este caso, es la distancia que existe desde un meridiano, ¿ya? Al meridiano de Greenwich, ¿ya? O sea, la distancia desde aquí, desde este meridiano, hacia acá, o de este meridiano, que es el meridiano cero de Greenwich, hacia el otro lado, ¿ya? Eh, el valor de, en este caso, la longitud oscila desde el meridiano cero de Greenwich hasta 180 grados, ¿ya? O sea, hay 180 meridianos en total, ¿ya? Que van dividiendo a la Tierra como gajitos de naranja, de norte a sur, ¿ya? Por otro lado, en este caso, la latitud, ¿ya? Es la distancia que existe desde un paralelo, ¿ya? ¿Ya? Hasta el Ecuador. O sea, por ejemplo, ¿a qué distancia estará la Antártica hasta el Ecuador? ¿Ya? Entonces, es saber, ¿ya? Hacia el sur, cuál es la distancia que hay desde el Ecuador y hacia arriba lo mismo. La distancia que existe hacia el norte, ¿ya? De cualquier punto de la Tierra, desde el Ecuador hacia el norte, ¿ya? Acá, ¿ya? En esta imagen de abajo dice, a mayor latitud, menor temperatura, ¿ya? Eso quiere decir que a mayor latitud, o sea, más lejos del Ecuador, menor es la temperatura, ¿ya? Acá hay un ejemplo. Dice, Arica está localizada en los 18 grados latitud sur y su temperatura promedio son los 18 grados, ¿ya? Y después, más abajo, en Chile, tenemos el Cabo de Hornos, que se localiza mucho más abajo, por acá, a los 55 grados latitud sur, y que su temperatura ya oscila en los ya menos 6 grados incluso, ¿ya? Entonces eso quiere decir que entre más nos alejamos del Ecuador, hace más frío, menor es la temperatura. Y lo mismo pasa hacia el otro lado. Entre más lejos del Ecuador, si yo me voy acercando hacia el Polo Norte, va a ser más frío, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con la posición que tiene la Tierra. La Tierra está ligeramente inclinada. La Tierra no es una esfera que está absolutamente derecha, sino que tiene un cierto grado de inclinación, ¿ya? Incluso ese grado de inclinación que tiene la Tierra se movió unos milímetros, ¿ya? Con el terremoto del año 2010 en Chile, ¿ya? Eh, pero tiene que ver también con los rayos solares, con la incidencia que tiene el Sol sobre la Tierra.
como la Tierra está un poquito inclinada, el Sol está como por ejemplo por acá, ¿se ve que estoy moviendo el mouse, Sí, chicos? Ya, sí, entonces profe, acá sí. donde yo estoy moviendo el mouse, ¿ya? Está el Sol, ¿ya? Y aquí caen los rayos solares sobre la Tierra, ¿ya? Pero la Tierra, recuerden que rota sobre sí misma, es por eso que se genera el día y la noche, ¿ya? Porque el Sol nunca, el Sol está aquí, quietito, ¿ya? La Tierra es la que se mueve alrededor del Sol. Hay un momento en que la Tierra se aleja más del Sol y es por eso que hace más frío, ¿ya? Eso genera, ¿ya? La traslación es lo que genera las estaciones del año, ¿ya? Y la rotación es lo que genera el día y la noche, porque la Tierra rota sobre sí misma. Entonces, por eso es que se genera la noche y el día. Acá, por ejemplo, es de noche, acá es de día si el sol lo tenemos acá. ¿Ya? Después si la Tierra va girando, ¿ya? Ahí es cuando el horario va cambiando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá está el sol, donde estoy moviendo el mouse, y los rayos solares van cayendo. Pero los rayos solares caen de manera directa, ¿ya? A la zona ecuatorial y a las zonas tropicales. ¿Ya? Pero los rayos solares, ¿qué pasa cuando van cayendo más hacia el sur? ¿Ya? Cuando van cayendo ya cerquita de los polos, ¿ya? Tanto al polo norte y al polo sur, van perdiendo fuerza y se doblan un poco. Entonces los rayos solares caen de forma como más oblicua, se podría decir. Entonces, eso explica, ya, como los rayos solares caen ya con menor fuerza, ya, y no de manera directa, ya, por el grado de inclinación que tiene la Tierra, y por la forma, porque si la Tierra fuera plana, tendríamos sol siempre, ¿ya? Pero debido a esta forma que, a pesar de que no es una forma, no es una esfera perfecta, ¿ya? Pero sí es como si fuera una esfera, podríamos decir. Es por eso, la forma de la Tierra es la que también incide en que los rayos solares, ¿ya? Caigan de manera más, más leve, se podría también decir, hacia ya el sur, ya, o el polo sur, o hacia el polo norte. Entonces, como caen de forma más débil, es que por eso hacia el sur hace más frío. Y a medida que vamos avanzando desde el Ecuador al sur, la zona se va enfriando, ¿ya? Con respecto a la altitud, chiquillo, bueno, la altitud se refiere más que nada a la distancia vertical de un punto en la superficie terrestre con respecto al nivel medio del mar. Ya eso quiere decir, ¿ya? Que es la altura de un lugar medida desde el nivel del mar, perdón. Por lo general la expresamos en metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y también acá dice, a mayor altura, menor es la temperatura. A mayor altura, más precipitaciones. ¿Qué pasa si yo subo a un cerro? O si, por ejemplo, no sé, por la gente que quizá en algún momento ha ido a la nieve, eh, o ha cruzado, por ejemplo, hacia Argentina en vehículo, eh, por, por la zona de los Andes, Portillo, por ejemplo, si uno sube la montaña, la cordillera de los Andes, ¿con qué se encuentra? A medida que voy subiendo, ¿hace más calor o hace más frío? ¿Qué pasa ahí? Hace más frío. Hace más frío. Y obviamente que como hace más frío, es por eso que también vemos que todas las cumbres, ¿ya? En la cordillera de los Andes están todas blanquitas, ¿ya? Es porque a mayor altura, más frío y más precipitaciones. Y como hace más frío es que se solidifica la precipitación y cae en forma de nieve, ¿ya? Acá tenemos cuáles son los componentes más importantes que tiene una zona natural, ¿ya? Que en este caso se compone por relieve, ¿ya? Que son las formas y características que tiene la superficie de la Tierra. Tenemos clima, ya que más que nada tiene que ver con cuáles son las condiciones atmosféricas del lugar, ya que se mide en base a cuánto llueve, cómo es la humedad de un lugar, de una zona, cómo es la temperatura, cómo son los vientos, ¿ya? También se toma en cuenta lo que es la biodiversidad, ya que se refiere un poco a la variedad de vida animal, ¿ya? Y vegetal que tiene la Tierra. O sea, no solamente hablamos de los animales, sino que también de las plantas y la vegetación que tiene un cierto lugar en específico. Y también por otro lado tenemos lo que es la hidrografía, ya que tiene que ver con las aguas superficiales que tiene la Tierra, por ejemplo, ríos, lagos, termas, glaciares, mares, océanos, ¿ya? En Chile obviamente tenemos una gran importancia, una gran cantidad de diversos recursos hídricos.
¿ya? Acá tenemos lo que son los componentes del clima, ya que son combinaciones de distintos elementos, como por ejemplo la temperatura, la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el peso del aire, ya que tiene la atmósfera, sobre un determinado punto en la Tierra, ¿ya? Hay altas presiones, ya que están relacionadas al buen tiempo, cuando hablamos de que hoy hay buen tiempo, hay buen clima, ¿ya? Es porque hay altas presiones, ¿ya? En la atmósfera. Y cuando hay centros de bajas presiones, es todo lo contrario. Cuando hay centros de bajas presiones en la atmósfera, eh, hablamos de que hay mal tiempo. Entonces, lo más probable es que hoy hay una presión atmosférica muy baja, por eso hoy día hacía mucho frío. ¿Ya? Entonces, cuando vean o sea, después de la noticia en el tiempo y el señor del tiempo hable de la presión atmosférica, ya más o menos van a saber de qué se trata. ¿Ya? Otro componente importante es la humedad, ya que es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire en la atmósfera. Tenemos también lo que son las precipitaciones y las lluvias y el viento. ¿Ya? Siempre hablamos de que, por ejemplo, si queremos salir mañana, decimos, chuta, ¿cómo va a estar el tiempo mañana? Pero el tiempo es el tiempo que transcurre, tiempo reloj, ¿ya? Un segundo. ¿Hay alguien que quiere ingresar? Ahí está aceptada. Ya, entonces el tiempo es el tiempo que transcurre, ¿ya? Todos deberíamos hablar de tiempo atmosférico, ¿ya? Porque se refiere más a las condiciones meteorológicas, ¿ya? Climáticas, que existen, ¿ya? En un corto periodo de tiempo. Generalmente hablamos de horas o de días, ¿ya? Cuando hablamos de clima, ¿ya? El clima de un lugar es el resultado de un estudio de mucho tiempo, ¿ya? O sea, hay un X lugar de Chile o una región, una zona de Chile tiene tal clima, pero ese clima ha sido estudiado y se habla de que tiene ese clima esa zona porque las características que tiene ese clima han permanecido durante mucho tiempo. ¿Ya? Cuando hablamos de tiempo atmosférico más que nada, se refiere a de que cómo va a estar el clima, ya el tiempo atmosférico, dentro de unas horas, dentro de mañana, dentro de la próxima semana. ¿Ya? Entonces, el tiempo atmosférico podríamos decir que es la ropa que el clima lleva puesta de manera diaria. Ya el tiempo más que nada es lo que vamos a mirar ya por la ventana, o sea, saber si mañana va a estar soleado, si va a estar nublado, si mañana va a llover, va a estar con mucho viento, ¿ya? A eso se refiere más que nada el tiempo atmosférico. Ya. Ubicar a Chile en el planisferio. Bueno, ¿dónde se ubica Chile? Ya ubicamos a Chile en el continente americano, principalmente en América del Sur, porque América se divide en tres: América del Norte, después tenemos aquí, esto chiquitito acá, América Central, y desde Venezuela para abajo tenemos América del Sur, ¿ya? Chile es uno de los países más australes del mundo, ¿ya? El más cercano a la Antártica, que la tenemos aquí al ladito, ¿ya? A pesar de que cuesta muchísimo, debe costar mucho llegar acá, horas, y se extiende a lo largo de una estrecha franja de tierra entre la cordillera de los Andes, ¿ya? Y tenemos al ladito el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, nuestro país se ubica en el extremo sur de América, América del Sur. Ya nos caracterizamos por ser un país muy largo, angosto, incluso el país más largo del mundo. Limitamos con tres países, ¿ya? Al norte con Perú y Bolivia, al este con Argentina, ¿ya? Y al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el Polo Sur y la Antártica, ¿ya? Estamos organizados en 16 regiones, más adelante vamos a ver el por qué, ¿ya? Porque anteriormente teníamos menos, ¿ya? Bueno, nos caracterizamos claramente por tener una variedad de paisajes infinitos, ¿ya? Gracias a los diferentes climas, vegetación y fauna que podemos encontrar desde el norte, ¿ya? Y esta diversidad de paisajes, ¿a qué se deberá? ¿Creen ustedes? A qué se deberá de que Chile, si Al recorremos Chile, nos clima, vamos a encontrar con distintos paisajes, al clima, profe. ¿ya? Pero hay otro factor también importante. ¿Qué sería? Yo pienso, profesora, que es por el hecho de ser un país tan largo. Exacto. Tiene que ver con la extensión latitudinal que tiene Chile. Chile abarca varias latitudes, varios paralelos, ¿ya? Desde la zona ecuatorial para abajo abarcamos varios paralelos. Entonces, por eso nos encontramos con que zonas que son más calurosas,
ya desde el norte hacia, mientras vamos avanzando, ¿ya? Nos encontramos con climas más templados, después llegamos al sur y nos empieza a dar un poco de frío y ya cuando llegamos, no sé, acá a Chiloé, a Puerto Montt, ya nos empezamos a abrigar, nos ponemos chaquetas, gorros, guantes, ¿ya? Y para qué hablar de Punta Arenas, por ejemplo, de Puerto Natales, ¿ya? Que son como zonas muy, muy frías, ¿ya? Y tiene que ver con lo que acaba de decir la compañera, de que nuestro país es muy largo, ¿ya? Bueno, nuevamente los límites de Chile, limitamos al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, ¿ya? Al sur con el Polo Sur, al oeste con el Océano Pacífico, ¿ya? Acá está el mapita más claro. Ya, este concepto es súper importante, chiquillos, que tiene que ver con la tricontinentalidad, ¿ya? Que tiene el territorio, ¿ya? Chile, ¿ya? No nos ubicamos solamente en América del Sur, sino que también nos ubicamos en otros continentes, ¿ya? Tenemos territorio presente y ejercemos soberanía sobre 3 continentes. Primero, en América. Todo esto naranjo que ustedes ven acá es nuestro territorio que está en continente americano, ¿ya? Pero también tenemos y ejercemos soberanía sobre territorio oceánico, o sea, en otro continente que es Oceanía, ¿ya? Y hacemos soberanía en la isla de Pascua y en la isla Salas y Gómez, ¿ya? Que están por acá, ¿ya? Y también ejercemos soberanía en la Antártica, ¿ya? Porque Chile tiene todo ese territorio morado que ustedes ven, es chileno, ¿ya? Entonces la posición de estos 3 continentes, o sea, de estos territorios en 3 continentes, nos posiciona como el único país tricontinental. Tenemos presencia en 3 continentes. Tenemos también una ubicación muy privilegiada, una posición estratégica, ya debido a que contamos con acceso directo al mar, al Océano Pacífico. También nos conecta muy rápido con lo que es el continente asiático y Oceanía, ¿ya? Bueno, acá les puse fotitos más que nada para que se entienda un poco. Bueno, todas estas fotos corresponden a lo que es el territorio continental, Sudamérica, todo lo que podemos encontrar en Chile, continental, lo que está en continente América del Sur. Fotitos acá de lo que es el Chile oceánico insular, Isla de Pascua y la Sala y Gómez, y al final el territorio antártico chileno, ¿ya? Ahí los pingüinitos y las bases, ¿ya? Del ejército que tienen el Estado chileno en la Antártica. Ya, acá hay otra cosa importante que tiene que ver con el relieve de Chile. En Chile, chiquillos, tenemos que saber que tenemos 4 macroformas del relieve, ¿ya? Y que son 4 formaciones, ¿ya? Que prácticamente se ven en todo el territorio o que predominan en la mayoría del territorio chileno, que son las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Acá esto naranjo, que ustedes ven acá, este dibujito, es un perfil topográfico. Es como si cortáramos un brazo de reina y lo miráramos y viéramos a Chile de esa forma y diríamos, oh, wow, esta es la forma que tiene Chile. Si yo hago un corte transversal, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con planicies litorales, ya que es un relieve que se extiende entre el mar y la cordillera de la costa y que está presente en varias regiones, ya, pero el ancho que tienen las planicies litorales, la verdad es que va variando. En algunas partes las planicies litorales literalmente no se ven, ya, o son interrumpidas por la cordillera de la costa, por ejemplo, en la zona en la zona Antofagasta, por ejemplo, las planicies litorales no existen y que en este caso la cordillera de la costa cae de manera abrupta al mar. ¿Ya? Y por eso en esas zonas de Antofagasta, por ejemplo, se habla de el farellón costero. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la cordillera de la costa, ya que es una cadena montañosa, que la vemos presente desde la región de Arica, ¿ya? Y Parinacota, hasta la región de Aysén, ¿ya? En el extremo austral. Tiene menor altura, claramente, que la cordillera de los Andes, es más nueva, ¿ya? La cordillera de los Andes es mucho más vieja en años, ¿ya? Que la cordillera de la costa, ¿ya? En algunas partes de la región de Arica y Parinacota, ¿ya? También las encontramos en la región de Antofagasta, Atacama, ¿ya? Y que en esas zonas de Antofagasta y Atacama se presenta más como un farellón costero, ya que son acantilados que caen de forma abrupta al mar, ¿ya? Por otro lado tenemos lo que es la depresión intermedia, ¿ya? Que es un relieve de menor altura que se extiende entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes,
¿ya? Se extiende desde el extremo norte, la región de Arica, y llega hasta más o menos el seno del Reloncaví, que eso es una zona al sur de Puerto Montt, ya la región de los lagos, la zona sur, ¿ya? Es una unidad de relieve en donde mayormente habitan las personas. ¿Por qué? Porque es más apta para la agricultura, ¿ya? Entre el sur de la región de Atacama y norte de la región de Valparaíso se ve interrumpida por cordones montañosos que se llaman los valles transversales. Estos valles transversales son, por ejemplo, el valle de... Ay, en Coquimbo. ¿Cómo se llama el valle de Coquimbo? ¿Alguien que me recuerde? ¿El Valle del Elqui? Ese mismo. Por ejemplo, el Valle del Elqui, ¿ya? O el cordón de Chacabuco, acá en los Andes, ¿ya? Que son cadenas montañosas como que van desde la cordillera de los Andes hasta la cordillera de la costa, pero de manera transversal, ¿ya? En vez de estar en forma paralela a la cordillera de la costa, por ejemplo, son lo contrario. Van, se toman, como que toman de la mano a la cordillera de los Andes y a la cordillera de la costa, ¿ya? Son valles transversales, ¿ya? Que cortan un poco lo que es la depresión intermedia y forman estos valles transversales, como por ejemplo lo que acaba de decir la compañera, que me se me olvidaba, Valle del Elqui, o acá también en la zona de los Andes, el cordón de Chacabuco. Ya por último, el más importante, la formación de relieve, que es la cordillera de los Andes, que es prácticamente la principal forma de relieve que tiene Chile. Ya la vemos presente literalmente en todo el país. Ya, pero en el Cabo de Hornos la cordillera se sumerge literalmente en el mar y ya reaparece en la Antártica, ¿ya? Bueno, la cordillera de los Andes principalmente es nuestra principal fuente de riqueza minera y como tiene varias reservas de agua dulce, también nuestro principal recurso hídrico, ¿ya? Sin hablar del océano claramente. O sea, hablamos solamente de agua dulce, ¿ya? En este mapita ahí ustedes pueden ver de manera más clara, lo más café es la cordillera de los Andes. Después lo naranjo, depresión intermedia, lo que está en color como, no es blanco, es como un café con leche, café muy muy clarito, beige, podemos decir, es la cordillera de la costa. Y lo que se ve en verde, que apenas está ahí, son las planicies litorales, ¿ya? Que en cualquier momento las planicies litorales en Chile van a desaparecer por completo, ya por lo que hablaba delante, que la acción del mar es bastante importante con respecto a que hay mucha pérdida de playa en sí, de costa. ¿Ya? Acá hay puntos importantes a saber con respecto a las características principales que tiene la cordillera de los Andes. ¿Ya? Lo más importante, chiquillos, con respecto a la cordillera de los Andes es que va disminuyendo en altura, de norte a sur. Eso quiere decir que en el norte es más alta o hay alturas más importantes, aproximadamente sobre los 6.000 metros sobre el nivel del mar, y ya en la zona central empieza a disminuir. Acá en Santiago tenemos como los 5.000 y algo, en uno de los volcanes, creo que el volcán San José, ¿ya? Acá les puse más que nada cómo es el relieve característico de la zona en donde vivimos actualmente todos, ¿ya? En que es la zona central, ¿ya? Santiago, ¿ya? Todos sabemos que vivimos literalmente en una cuenca o en un hoyo, ¿ya? Estamos rodeados de la cordillera de los Andes y por este otro lado vemos puras montañas que se juntan con lo que es la cordillera de la costa, ¿ya? Salida al mar directa desde Santiago no tenemos, por eso tenemos que viajar a Viña, Valpo o tenemos que corrernos hacia la región de O'Higgins, ¿ya? Depresión intermedia, es lo que está acá al medio, cordillera de la costa y después viene lo que es la planicie litoral. Ya. Las características geográficas que tienen Chile obviamente lo hacen un país súper único, ya con respecto a las diversidades de paisaje que podemos encontrar. Eso tiene que ver con los ambientes naturales, ya, que se relacionan también con elementos geográficos como cómo es el relieve, cómo es el clima, la flora, la fauna y los recursos hidrográficos que tienen cada una de las zonas naturales que tiene Chile, ya. Tenemos el ambiente desértico, ambiente altiplánico, ambiente andino, costero, ambiente subtropical, ya con la isla de Pascua, el ambiente mediterráneo que lo vemos en la zona central de Chile, ambiente frío y lluvioso que lo encontramos ya hacia el sur, por ejemplo, la zona del bosque valdiviano, ¿ya? El ambiente patagónico y el ambiente polar. O sea, aquí nos damos cuenta que hay una diversidad de paisajes que nos encontramos en Chile y que lo hacen un país bastante particular, ¿ya? Los climas de Chile. Bueno, retomando lo que estábamos hablando antes,
Los climas se deben más que nada a esta amplitud latitudinal que tiene Chile, a la longitud, de que Chile es largo. Por eso en este caso es que Chile presenta una diversidad variada de climas, y ahí eso netamente se debe a la amplitud latitudinal. Encontramos climas fríos, húmedos, desérticos, ya estepárico, templado, ya. Acá están los principales climas que tiene Chile, ya desértico en el norte, estepárico, mediterráneo en la zona central, templado lluvioso, la zona sur, marítimo lluvioso, por ejemplo, en la zona de, por ejemplo, este clima marítimo lluvioso lo podemos encontrar en Chiloé, ¿ya? Estepárico frío, ¿ya? Más la zona de cercano a la Patagonia, zona austral, Coyhaique, ¿ya? Balmaceda, clima de tundra, hielo de altura, ya que son ya las zonas de campos de hielo sur en la zona austral. Bueno, el clima se encuentra condicionado por distintos factores y elementos. Ya los elementos del clima más principales son las lluvias, la temperatura, las presiones atmosféricas, el viento que exista en un cierto punto geográfico, la humedad, ya la nubosidad, la evaporación. Los factores del clima son la latitud, o sea, qué tan lejos yo estoy del Ecuador. Ya, mientras yo más me alejo del Ecuador, más frío hace. O sea, entre más cerca del Ecuador, la zona es cálida. ¿Ya? Yo me voy alejando, la zona es templada y cuando ya estoy más lejos de la zona ecuatorial, la zona es fría, ¿ya? Eso tiene que ver con la latitud, ¿ya? La altitud también es un factor del clima, el relieve, ¿ya? La continentalidad que tiene que ver con la cercanía o lejanía que tiene un cierto punto hacia el mar, o sea, mientras más lejos del mar, más seco es el lugar. Si yo vivo más cerca del mar, la influencia oceánica obviamente va a influir en el clima. ¿Ya? Las corrientes marinas que existen en el mar propiamente tal también afectan el clima. Cuando hablamos del fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, son corrientes marinas que afectan al clima. ¿Ya? La cordillera de los Andes y la cordillera de la costa también son súper importantes a la hora de modificar ya el clima, ¿ya? ¿Por qué actúan como un biombo climático? En esta foto se puede explicar un poco a qué se refiere el hecho de un biombo climático, ¿ya? Porque en este caso, en esta ladera, ¿ya? Nosotros miramos hacia la cordillera de los Andes y vemos una cara de la cordillera, pero no vemos la otra cara, ¿ya? La cara que nosotros vemos de la cordillera se llama ladera de Barlovento, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, la humedad que viene desde el océano, ya que son vientos húmedos, estos vientos, este vapor de agua, ya trata de ingresar al continente, ya, y hace un ascenso, se condensa, se transforma en nubes. ¿Y las nubes qué generan? ¿Qué generan las nubes? Las nubes, Nieve, agua. claro, agua. Las nieves lloran y hacen lluvia y nieve, ¿ya? Y esta nieve, esta agua o precipitación, cae en esta ladera, la ladera de Barlovento, que es la cara que nosotros vemos. O sea, el que esté frente ahora de... Bueno, ya está de noche. Pero el que esté ahí frente a la ventana, ya mira y se va a encontrar con la cara de la cordillera en la ladera de Barlovento. Y la otra cara, hoy nos quedan 5 minutos. La otra cara es la cara de Sotavento, ¿ya? La ladera de Barlovento es húmeda, ¿ya? Caen las precipitaciones. Pero el otro lado de la cordillera de los Andes, donde ya es Argentina, se llama la ladera de Sotavento y toda esa zona, ¿ya? Es un ambiente, o las condiciones que tiene el otro lado, que es argentino, son más áridas, más secas, ¿ya? Porque la lluvia cae acá y ya para el otro lado no cruza, porque es tan alta, ¿ya? Que no permite el ingreso de más lluvia hacia el continente argentino, ¿ya? Entonces, este lado de Argentina hay zonas más secas, ¿ya? Y para finalizar, chiquillos, vamos a tener que... Ahora, ¿tienen otra clase? Sí, inglés. Inglés, ya. Bueno, nos vamos a ver sí o sí la próxima semana. Voy a ver el horario que me toca y si me toca la última hora, voy a tratar de alargar una hora. Les mando otro link para tener que sea unos 20 minutos más de clase. Ya, las zonas naturales de Chile tenemos norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Ya, esas son las zonas en las que se divide el país. Ya, cada zona está constituida por regiones.
¿ya? Cada una de estas zonas se caracteriza por elementos físicos que la conforman, ¿ya? Y que las diferencian una de la otra, ¿ya? ¿Ya? Acá hay como un mapita conceptual, podríamos decir, con las características principales de cada una de las regiones naturales, ya tanto del norte grande, norte chico, zona central, sur y austral. Entonces, en el norte grande encontramos características de zonas más áridas, clima desértico, como característica también tenemos el altiplano, hay más volcanismo, vemos más quebradas, las pampas y el farellón costero. Y también lo que es la Camanchaca, que es una neblina muy característica de la zona del norte grande, ya que son neblinas matutinas como la que había hoy día en Santiago, ya, pero en el norte, se llaman Camanchaca. En el norte chico encontramos los valles transversales como el Valle del Elqui, el clima más apto, más estepárico, cordones transversales, ¿ya? Terrazas marinas, desierto florido, ¿ya? Y más presencia de bosques. Zona central, el clima más agradable, clima templado, también hay presencia de volcanismo, las cuencas en la depresión intermedia, como por ejemplo un poco Viña, Valpo, San Felipe los Andes, Santiago y la región de O'Higgins, ¿ya? Presencia del Valle Central, ¿ya? También presencia de bosques. La zona sur hay mayor lluvia y empezamos a ver todo más verde, más bonito. Clima templado lluvioso, también presencia de volcanismo. Encontramos la característica cordillera Nahuelbuta, que es una cordillera de la costa, valga la redundancia, y más bosques nativos. Y ya terminando la zona austral, chiquillos, nos queda un minuto. El paisaje en este caso es más desmembrado. El territorio de la zona austral es fragmentado, es como si fuera un puzzle. ¿Ya? Destaca también la cordillera patagónica, fiordos, canales, ¿ya? La pampa magallánica y los campos de hielo sur. Chicos, se hizo súper corto. Ah, pero a ver, espérenme. ¿Quiere que la llamada dure más? Disfruta de llamadas más largas con un plan premio doble. Habla más tiempo. No, no alcanzo. Ya, chicos. Se va a cortar la reunión, así que muchas gracias por la asistencia. Chao, profe. Los dejo en libertad porque así les dejo el rango para que descansen o vayan al baño y se tomen algo, un cafecito, mientras esperan la clase de inglés. Ya, profe, los vemos. Nos vemos. Ya, en la semana voy a enviar el último material de estudio para que se preparen para el examen. Ya, y nos veríamos igual la próxima semana.